El motivo que me impulsó a cambiar definitivamente. Escena 1. El origen de la búsqueda. En mis primeros recuerdos, siempre hubo una sensación de que mi vida estaba destinada a un propósito más grande de lo que mi entorno inmediato podía ofrecerme. Nací en un hogar rodeado de contrastes, por un lado, el afecto de una familia bien intencionada, y por el otro, una serie de carencias emocionales que no supe nombrar hasta años después. La incertidumbre se movía como una sombra que me seguía a todas partes, recordándome que, tarde o temprano, debía encontrar un rumbo que me brindara plenitud y sentido. A medida que fui creciendo, noté que la gente a mi alrededor se aferraba a rutinas predecibles, anhelando quizá la estabilidad de lo conocido. Sin embargo, mi carácter inquieto me empujaba a plantearme preguntas que a veces nadie más parecía interesado en contestar. ¿Cuál era mi función en el mundo? ¿Por qué sentía dentro de mí un anhelo tan fuerte de hacer algo distinto? Algunas noches, en la soledad de mi habitación, me perdía en esas preguntas, sintiendo que había algo que se agitaba en mi interior, sin encontrar la forma de expresarlo. Mi infancia fue relativamente tranquila en términos de comodidad material, pero siempre sentí un vacío espiritual y emocional que no lograba llenar con lo que tenía a mi alrededor. Parecía que cada conversación, cada juego con mis amigos, cada celebración familiar terminaba con una especie de pregunta abierta que no obtenía respuesta. Me consideraba afortunado por muchas cosas, pero al mismo tiempo percibía que la sociedad me presionaba a ser y comportarme de cierta manera, cumplir un guión tradicional de vida, sin apartarme demasiado de lo normal. A veces, veía a mi padre encerrado en su propio silencio, buscando tal vez el aliciente de un cigarrillo o un café amargo para ahuyentar demonios que nunca mencionaba. Observaba a mi madre atendiendo las tareas diarias, concentrada en que no faltara nada en la mesa, pero sin hablar de sueños o aspiraciones personales. Mis amigos de la infancia se conformaban con un horizonte que me parecía demasiado limitado: estudiar, conseguir un trabajo estable, casarse y reproducir un patrón sin cuestionamiento. Yo sentía que había algo más allá de ese esquema. Una especie de vocación a explorar, a buscar, a comprender. En esa primera etapa de mi vida, la adversidad no era tangible. No sufría de grandes carencias económicas ni de violencia. No obstante, la adversidad más profunda que enfrentaba era interna, ese desasosiego de no encajar, de no sentirme del todo entendido. A veces, con apenas 8 o 9 años, mis padres se extrañaban de las cosas que yo preguntaba, como si mi mente estuviera pensando en temas demasiado adultos para mi edad. Ellos me escuchaban con algo de ternura y algo de confusión, sin saber muy bien cómo responder. Se podría decir que la semilla de mi cambio definitivo se plantó en aquellos días, aunque ni yo ni nadie lo supiera. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi vida tenía que pasar por una serie de episodios, algunos dolorosos, otros inspiradores, que me prepararían para un giro radical. Pero en ese instante, en mi infancia, el cambio era solo un presentimiento. Algo que no podía ignorar, aunque no tuviera todavía las herramientas para provocar la transformación que tanto anhelaba. Escena 2. Los primeros signos de inconformidad. La adolescencia llegó con un cúmulo de emociones difíciles de explicar. Por un lado, experimenté la efervescencia de los intereses juveniles, música, amistades, descubrimiento de mi propio cuerpo y de mi individualidad. Por el otro lado, empecé a sentir un creciente descontento con las normas establecidas en mi familia y en la sociedad. Me preguntaba constantemente por qué debía seguir ciertos rituales que no tenían sentido para mí. Discutía con mis padres sobre la utilidad de las clases que tomaba en la escuela, sobre las creencias religiosas, incluso sobre el tipo de actividades que se suponía debían gustarme. Durante esa etapa, encontré algo de consuelo en la lectura. Sumergirme en libros de filosofía, ficción e historias de grandes personajes me abrió puertas que ignoraba que existieran. Empecé a tomar notas en un cuaderno, reflexionando sobre la naturaleza humana, la libertad, el propósito de la vida. Sin darme cuenta, me estaba entrenando para un día, en un momento trascendental, llegar a aplicar todo lo que absorbía. Por entonces, no se lo contaba a nadie. Temía que me consideraran extraño o demasiado soñador. La sensación de encierro aumentaba conforme terminaban los años de secundaria. Tenía la impresión de que el mundo esperaba de mí un guión muy preciso: elegir una carrera universitaria rentable, seguir los pasos esperados por mi familia, y en última instancia, sofocar esa llama interior que me empujaba a desafiar las convenciones. Vi a muchos de mis compañeros de clase adaptarse con facilidad a lo que les dictaba el entorno. Yo, en cambio, sentía que algo dentro de mí gritaba por buscar otro camino.
En esta época aparecieron los primeros roces con mis padres. Les costaba entender por qué me rebelaba contra ciertas costumbres o por qué cuestionaba sus consejos. Discutíamos sobre temas como la religión, la política, la importancia de las calificaciones y el futuro. Pero no era una rebeldía superficial. No se trataba de romper reglas por el simple hecho de romperlas. Yo quería saber el porqué detrás de cada norma, de cada tradición. Si encontraba que algo no tenía un sustento razonable o moral, me rebelaba abiertamente. Necesitaba significado y no solo costumbre. A pesar de eso, me convertí en un joven con un buen récord académico, pues, irónicamente, disfrutaba aprender, aunque no siempre coincidía con la forma en que se impartía la enseñanza. Del mismo modo, me relacionaba con mis pares de manera un tanto reservada, buscando cuidadosamente a aquellos que también tuvieran preguntas genuinas sobre la vida. Fue en la adolescencia cuando comprendí que mi anhelo de cambio no era solo un capricho, formaba parte de mi identidad y resultaba imposible negarlo. Escena 3. Los años de universidad y las preguntas renovadas. Llegué a la universidad después de un proceso de selección complicado. Por insistencia familiar, elegí una carrera que consideraban con futuro. La justificación era lógica, así te garantizarás un empleo estable y un buen ingreso. Sin embargo, desde el primer semestre, algo dentro de mí no encajaba. Me gustaba aprender, sí, pero la especialidad que cursaba se sentía ajena a mis verdaderas pasiones. Asistía a las clases, tomaba apuntes, hacía exámenes, pero mi mente volaba con frecuencia hacia asuntos que nada tenían que ver con la profesión que se suponía debía ejercer en unos pocos años. En esa etapa conocí a gente de todo tipo. Personas que parecían estar en la misma disyuntiva que yo, otras que abrazaban sin dudas su vocación y otras que, sencillamente, seguían la corriente sin cuestionarse nada. Me involucré en grupos de debate, foros de literatura y charlas de filosofía. Empezaba a sospechar que mi verdadero camino no estaba en la ruta profesional estándar. Mi corazón vibraba cuando profundizaba en conversaciones sobre el sentido de la vida, la espiritualidad y la búsqueda de la felicidad genuina. Hubo momentos de confusión y de soledad. Mis padres esperaban resultados académicos impecables y planes claros para un futuro tradicional. Mis profesores fomentaban la competencia y la ambición, en un sentido muy concreto, el éxito se medía en notas, ascensos y reconocimiento público. Yo, en cambio, seguía sintiendo un llamado interior que no terminaba de comprender. A veces tenía la idea de abandonar la carrera y aventurarme en algo completamente distinto, pero no me atrevía a dar el paso. Temía decepcionar a mi familia, y sobre todo, me atemorizaba la posibilidad de equivocarme por completo. Las crisis personales se fueron acumulando a lo largo de esos años. Tuve que enfrentar dilemas afectivos, desengaños amistosos y, sobre todo, la insidiosa pregunta sobre quién era y qué quería realmente. Cada tanto, me preguntaba si todo ese mar de confusiones acabaría algún día por definirme en un lugar. ¿Sería capaz de tomar una decisión radical? ¿Qué sucedería si me atrevía a escuchar mi voz interior en lugar de ceder a las expectativas sociales? Algunos compañeros me decían que era normal sentir dudas a esa edad, que con el tiempo se asentaría el rumbo. Pero yo intuía que mi situación no era una simple fase. Era más bien la indicación de que mi verdadera esencia no se conformaría con ser un peón más en el tablero de la vida. Buscaba, sin mucha conciencia de ello, un detonante que me empujara a hacer un cambio real y definitivo. Solo faltaba que la vida me ofreciera el escenario adecuado para actuar. Escena 4. El encuentro con el vacío emocional. Al concluir la universidad, experimenté lo que muchos llaman la entrada al mundo real, me incorporé como pasante en una empresa grande y reconocida. Supuestamente, esto era un paso importante para mi carrera. Incluso mis padres se sentían orgullosos de que hubiera encontrado un espacio en una organización de renombre. Lo cierto es que yo también empecé con cierta ilusión, pensando que, tal vez, la práctica me ayudaría a descubrir un aliciente que no había sentido en las aulas. Pero los primeros meses de trabajo se convirtieron en la confirmación de mis sospechas. Aquel entorno corporativo, con sus jerarquías, sus rituales y su énfasis en la productividad, me resultaba asfixiante. Pasaba horas frente a una computadora, cumpliendo tareas que, para mí, carecían de un significado trascendente. Veía a mis compañeros absortos en escaladas internas, con miras a obtener un puesto mayor o un aumento de sueldo. Me preguntaba si ese camino era el que me esperaba de por vida. Fue ahí cuando experimenté una sensación más honda de vacío emocional.
Levantarme para ir a la oficina se volvió rutinario y desalentador. Mis noches se llenaban de preguntas sobre si, acaso, yo era el problema. Tal vez estoy siendo demasiado idealista, me decía. Quizá la vida adulta sea esto, y debo ajustarme. Sin embargo, cada vez que me decía eso, una protesta interna emergía con más fuerza, recordándome que no estaba cumpliendo mi llamado, sino cediendo ante la comodidad de lo conocido. Pasaron varios meses antes de que encontrara el valor para renunciar. Fue una decisión dolorosa, porque sentía que le estaba fallando a mi familia, a quienes habían depositado en mí tantas esperanzas. Pero el hastío que acumulaba no podía sostenerse mucho más. Cada mañana al despertar, me preguntaba qué estaba haciendo con mi existencia. Algunas noches, en soledad, lloraba en silencio, experimentando una especie de duelo anticipado por la vida que temía quedarme viviendo. Comprendí, entonces, que debía soltar ese lugar, aunque no supiera con seguridad cuál sería mi siguiente paso. Escena 5. Primeros pasos hacia lo desconocido. Dejé el trabajo en la empresa y con ello vino una mezcla de alivio y miedo. Alivio, porque por fin escapaba de un ambiente que sentía ajeno a mi naturaleza. Miedo, porque desconocía absolutamente cómo sostener mi nuevo estilo de vida. Mi familia recibió la noticia con sorpresa y preocupación. Mis padres se esforzaban por comprender, aunque me pedían explicaciones que no tenía. ¿En qué vas a trabajar ahora?, me repetían. Y yo apenas podía responder con un tímido «ya encontraré algo». Durante las siguientes semanas, me dediqué a cosas que me llenaban, leí vorazmente, asistí a conferencias sobre desarrollo personal y filosofía, empecé a llevar un diario de reflexiones, y también me aventuré a realizar caminatas largas por la ciudad, en las cuales meditaba sobre el rumbo que tomaría. Sentía que, de alguna forma, estaba limpiando mi alma de toda la carga de obligaciones y expectativas que había sobrellevado en los últimos años. En esa temporada de transición, mis ahorros comenzaron a disminuir con rapidez. Estaba consciente de que no podría vivir indefinidamente sin un sustento económico. Por otro lado, no quería regresar a un entorno laboral que me anulase. Busqué algunas alternativas temporales, trabajos de medio tiempo, asesorías puntuales, incluso consideré impartir clases particulares. Era un periodo de búsqueda, en todos los sentidos, y necesitaba espacio para descubrir qué me motivaba de verdad. Algunas personas cercanas me comentaban de oportunidades estables, oficinas gubernamentales, empresas similares a la anterior o proyectos convencionales donde, al menos, tendría un salario asegurado. Pero yo no deseaba repetir el patrón. Necesitaba algo diferente, un motivo auténtico, un aliciente interno que me dijera este es el lugar al que perteneces. Sin embargo, a pesar de mi determinación, todavía no había encontrado ese motivo de cambio radical. Sentía que mi alma se estaba preparando, pero que faltaba un impulso más claro, un momento definitorio que marcara un antes y un después en mi vida. Escena 6. La repentina pérdida familiar. La vida, a veces, nos sacude de manera inesperada. En medio de mi búsqueda, ocurrió un hecho que jamás pensé que sucedería tan pronto, el fallecimiento de mi abuelo materno. Él era un pilar en la familia, un hombre de carácter sosegado y sabiduría silenciosa. Aunque no compartía del todo mi visión de la vida, siempre me había tratado con dulzura y curiosidad por mis inquietudes. Su partida me tomó por sorpresa y despertó en mí un torbellino de reflexiones sobre la fragilidad de la existencia. El día que murió, estuve en su habitación, sosteniéndole la mano mientras respiraba con dificultad. Observé el dolor en los ojos de mi madre, la impotencia de mi padre y el llanto de mis tíos. Algo en mí se quebró al darme cuenta de que la muerte no era una idea lejana, sino una realidad tangible que podía irrumpir en cualquier momento, arrebatándonos a quienes amamos. Comprendí cuán efímera era la vida y cuán inútil resultaba prolongar mi indecisión. En el funeral, escuché incontables anécdotas sobre mi abuelo. La gente hablaba de cómo había vivido con pasión, dedicándose a su familia y a su oficio de artesano. Recordé las tardes en que me invitaba a su taller y me enseñaba a tallar figuras en madera. Entonces entendí que mi abuelo había encontrado su propósito de forma natural y sencilla, creaba arte y compartía su amor incondicional a través de cada pieza que tallaba. En ese momento, me pregunté, ¿cuál es mi obra? ¿Qué legado quiero dejar cuando llegue mi hora? Aquella experiencia de luto se convirtió en un catalizador para mi transformación. De pronto, se volvió urgente la necesidad de vivir de acuerdo con mis verdaderas convicciones.
Ya no se trataba de un mero anhelo personal, ahora, la muerte de mi abuelo me recordaba que no existía tiempo para postergar mis decisiones. La vida podía terminar en cualquier instante, y si la dejaba pasar sin abrazar mi auténtico llamado, ¿de qué habría valido la pena? Escena 7. El viaje inesperado. Tras el funeral, me quedé unos días en la casa de mi madre, ayudándola a ordenar los enseres de mi abuelo y a poner en orden sus documentos. Fue un proceso doloroso pero lleno de recuerdos hermosos. En una de esas limpiezas, hallé un viejo diario que mi abuelo escribía. No era exactamente un diario personal, sino una libreta donde anotaba reflexiones, poemas y citas que le inspiraban. Me detuve en una página que decía, la vida es corta. Haz lo que te llene el corazón, sin miedo a equivocarte, porque equivocarse es también un camino hacia la verdad. Aquellas palabras se grabaron en mi mente como un llamado. Sentí que debía honrar su memoria emprendiendo algo que rompiera mis barreras, que me sacara de la zona de comodidad para enfrentar de una vez por todas mis dudas. Entonces decidí realizar un viaje largo, sin ruta fija, con el propósito de desprenderme de mis viejas ataduras y encontrar, en el camino, ese motivo que necesitaba para transformarme definitivamente. Mi familia reaccionó con escepticismo al escuchar mi plan. ¿Cómo vas a financiarlo? No es peligroso, mejor busca un trabajo estable y luego, con los ahorros, viajas. Pero el duelo reciente y las reflexiones que había estado acumulando me daban una convicción inusual. No tenía mucho dinero, así que ideé la posibilidad de trabajar en albergues, granjas o centros comunitarios a cambio de hospedaje, moviéndome de un lugar a otro según surgieran oportunidades. No se trataba de un viaje de placer, sino de un peregrinaje personal. Quería sumergirme en otras realidades, conocer historias diversas y, sobre todo, entender quién era yo fuera de mi entorno habitual. Sin saberlo, estaba dando uno de los pasos más decisivos de mi vida. Me subí a un autobús con poco equipaje y un corazón expectante. No había una fecha de regreso. Tampoco una meta clara más allá de encontrar respuestas. Pero en mi interior sentía que cada kilómetro que me alejaba de casa era un acercamiento a mi verdadero camino. Algo me decía que la transformación que había buscado durante tanto tiempo empezaría a gestarse en aquellos trayectos, en esas conversaciones con desconocidos y en los desafíos que seguramente surgirían. Escena 8. Aprendiendo de la humildad. El primer destino al que llegué fue un pequeño pueblo costero. Había contactado previamente con un hostal que necesitaba ayuda para pintar y remodelar unas habitaciones. A cambio, me ofrecían alojamiento y comida sencilla. La primera impresión fue un choque de simplicidad. El cuarto donde me hospedé era modesto, con apenas una cama y un ventilador ruidoso. Las comidas consistían en guisos básicos y frutas de la región. Sin embargo, descubrí una paz y una calidez que nunca había experimentado en mi vida urbana. Pasaba mis días trabajando con pintura, moviendo muebles y, en ocasiones, ayudando en la cocina o atendiendo a los viajeros que llegaban. Lo más revelador fue la convivencia con los habitantes locales. Gente que no poseía grandes lujos pero que irradiaba una serenidad envidiable. Me fascinó descubrir cómo el pescador, la vendedora de artesanías o la cocinera del hostal tenían una relación profunda con la naturaleza y con sus labores diarias, sin aparentar prisa o angustia por el futuro. Sus vidas parecían alineadas con el ritmo de las mareas y el sol. En las tardes libres, me sentaba en la orilla de la playa y dejaba que el vaivén de las olas me arrullara. Pensaba en lo mucho que había buscado una respuesta en los libros y en los debates intelectuales, cuando quizás la sencillez de la vida cotidiana contenía claves mucho más profundas. Entendí que la humildad no era solo una virtud moral, sino una forma de estar en el mundo, reconocer las pequeñas maravillas diarias, comprender nuestras limitaciones y agradecer lo que tenemos. Ese aprendizaje caló hondo en mi espíritu. Pasaron algunas semanas y sentí que era hora de continuar el viaje. Me despedí de los nuevos amigos con nostalgia, pero también con la emoción de saber que cada lugar que visitara podría enseñarme algo único. Con cada kilómetro recorrido, el motivo de mi cambio se hacía cada vez más tangible. Me encontraba con personas que vivían con pasión y sencillez, con historias que me conmovían y me inspiraban. Empezaba a tomar forma la certeza de que yo también podía construir una vida auténtica, en coherencia con mi corazón. Escena 9. Encuentro con el maestro. Mi siguiente parada fue en una zona montañosa, famosa por sus paisajes y por albergar varias comunidades orientadas a la espiritualidad y la meditación. Confieso que me acerqué con cierto recelo. No tenía claro si las prácticas espirituales eran lo mío,
pero la curiosidad me empujó a inscribirme en un retiro de introspección que ofrecía alojamiento a cambio de colaborar en tareas diarias, como cuidar el huerto y limpiar las áreas comunes. El ambiente del retiro era sobrio, dominado por el silencio y la reflexión. Cada día comenzaba con una meditación al amanecer, seguida por un desayuno ligero y una sesión de trabajo comunitario. Poco a poco, empecé a apreciar la quietud de las mañanas, el canto de los pájaros, el aroma de la hierba mojada. Sentía que mi mente, normalmente tan inquieta, encontraba un respiro en la sencillez de esas rutinas. Fue en ese lugar donde conocí a un hombre al que todos llamaban el maestro, aunque su apariencia era la de alguien común y corriente, con ropas sencillas y mirada serena. No impartía discursos elaborados ni exhibía un halo de misticismo. Simplemente, conversaba cuando alguien se lo pedía y hacía preguntas que desafiaban la forma habitual de pensar. Un día, me acerqué a él, esperando quizá un consejo clarificador para mi vida. Para mi sorpresa, en lugar de darme una respuesta, me lanzó la pregunta: ¿qué es lo que de verdad te impide cambiar? La pregunta me tomó desprevenido. La había oído antes en mi cabeza, pero nunca me la habían planteado con tanta frontalidad. Reflexioné unos segundos y le contesté que tal vez era el miedo a equivocarme, a quedarme sin sustento, a decepcionar a mis padres. Él sonrió con benevolencia y me dijo algo que nunca olvidaré: el miedo no es malo. Es un maestro. Pero hay que saber escucharlo, no obedecerlo. Escucha lo que teme perder y, después, comprueba si tu corazón está dispuesto a soltarlo en busca de lo que te hace vibrar. Aquellas palabras resonaron durante días enteros. En cada momento de silencio, mi mente volvía a la noción de escuchar el miedo sin obedecerlo a ciegas. Empecé a indagar en mí mismo: ¿qué temía con más fuerza? ¿Ser juzgado por fracasar? ¿Quedarme sin apoyo emocional o financiero? ¿Saber que, al final, no tenía ningún talento especial? Cuanto más me adentraba en esas interrogantes, más percibía que el verdadero cambio exigía exponerme a mis peores fantasmas. Solo así podría liberarme de la ansiedad que me había acompañado desde joven. Escena 10. La nostalgia del pasado. Tras semanas en el retiro, sentí la necesidad de volver a conectarme con el mundo exterior. Agradecí la experiencia y continué mi viaje hacia otra región, esta vez una ciudad mediana, conocida por su mezcla de modernidad y tradición. Había oído que allí existían colectivos artísticos y culturales muy activos, y pensé que quizás podría involucrarme con alguna actividad creativa. Al llegar, me hospedé en una habitación modesta que rentaban a viajeros. Mi primer impulso fue explorar la ciudad, recorrer sus calles, plazas y mercados. Observaba a la gente, cada rostro con su historia. Me preguntaba qué los motivaba a despertar cada día, qué sueños albergaban y cuáles habrían dejado atrás. Empecé a sentir un anhelo por expresar mis pensamientos. Decidí participar en un taller de escritura creativa. Allí compartíamos textos, historias y poemas con desconocidos que se convertían en cómplices de nuestras confidencias literarias. En ese taller, se me ocurrió escribir sobre mi niñez. Con cada línea que salía de mi pluma, me encontraba reviviendo la nostalgia de los días en que mis dilemas eran más sencillos y mi imaginación, más amplia. Recordé a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, y me invadió una oleada de agradecimiento por lo que había recibido, incluso por las presiones que tanto había cuestionado. Aunque en aquel entonces me pareciera injusto, entendía que ellos actuaban impulsados por su propia historia y sus temores. Aquella escritura se transformó en una especie de catarsis. Lloré, reí, me enojé y volví a sentir ternura por mi pasado. Fue como si, al reconciliarme con mi historia, abriera espacio para abrazar el presente con más autenticidad. Esa noche, mientras contemplaba las luces de la ciudad desde mi pequeña ventana, pensé que gran parte de mi resistencia al cambio provenía de no haber cerrado ciertos capítulos emocionales. Ahora, al desempolvarlos y contemplarlos con compasión, sentía que la barrera se debilitaba. Escena 11. El ofrecimiento sorpresivo. Pasadas algunas semanas en la ciudad, comencé a hacer contactos con personas dedicadas a proyectos culturales y sociales. Un día, en un encuentro artístico, conocí a una mujer llamada Aurora, quien dirigía una organización sin fines de lucro que enseñaba artes escénicas a niños y jóvenes en situación vulnerable. Hablamos brevemente sobre mi viaje, mis inquietudes y mi reciente reencuentro con la escritura. Aurora me contó que necesitaban apoyo para documentar las historias de los niños, escribir crónicas y desarrollar un blog que difundiera la labor de la organización.
Me preguntó si me interesaría colaborar. Sentí un destello de emoción, era la primera vez que alguien me ofrecía una oportunidad coherente con mi búsqueda interior. No se trataba de un trabajo convencional, sino de un proyecto que combinaba la creatividad, el servicio social y la expresión humana. Acepté casi sin pensarlo. Empecé asistiendo a los talleres de teatro y danza que impartían a los jóvenes. Me enamoré de la energía de esos chicos que, a pesar de atravesar condiciones difíciles, encontraban en el arte una forma de expresión y liberación. Descubrí que el miedo, la ira y la tristeza podían convertirse en una danza que liberaba tensiones y, al mismo tiempo, contaba historias de superación. Comencé a escribir sus relatos, a relatar el proceso de transformación que vivían al sumergirse en el arte. Era inspirador ver cómo cada presentación teatral era un grito de esperanza que resonaba en las calles. Por primera vez, me sentía útil y conectado con algo que trascendía mi propia persona. La labor no era remunerada en un sentido tradicional, pero cada sonrisa de esos chicos, cada agradecimiento de sus familias, era una paga emocional invaluable. Escena 12. Preguntas sobre el sentido del servicio. En medio de mi colaboración con la organización, me asaltaron nuevas dudas. ¿Podría dedicarme a esto por largo tiempo? ¿Cómo sostener mis necesidades básicas? Empezaba a sentir que el cambio que tanto anhelaba no pasaba solo por lo que hacía, sino por la manera en que veía el mundo. El servicio a los demás me producía una alegría profunda, pero también encontraba vacíos en mí mismo que seguían sin estar resueltos. En las noches, repasaba las historias de los niños que conocía en los talleres. Algunos venían de familias rotas, otros habían sufrido violencia o abandono. Con todo, al verlos bailar o actuar, parecían encapsular una fuerza de vida asombrosa. Si ellos, con tan pocas oportunidades, logran encontrar motivos para sonreír, ¿por qué yo, que he tenido más privilegios, me siento tan temeroso de avanzar?, me preguntaba. Fue un golpe a mi propia autoindulgencia y me hizo replantearme la magnitud de mis inseguridades. De vez en cuando, hablaba con Aurora sobre mis inquietudes. Ella me decía que el servicio a los demás podía ser una fuente de realización, pero también advertía que uno no debía perderse a sí mismo en el proceso. Me aconsejó buscar un equilibrio, no puedes ayudar a otros si tú mismo no te cuidas y no nutres tu esencia. Ese comentario me hizo reflexionar sobre cómo integrar mis pasiones personales con el deseo de aportar al colectivo. Tal vez ahí residía una pieza clave de mi transformación definitiva. Escena 13. El despertar de la pasión por escribir. Conforme avanzaba en mi labor, la escritura se convirtió en una necesidad. No pasaba un día sin que sintiera el impulso de plasmar en palabras lo que veía y sentía. Las emociones encontradas de los niños en el escenario, las pláticas con los voluntarios, las texturas y olores de los barrios donde operaba la organización, todo reclamaba ser narrado. Empecé a subir crónicas y reflexiones a la página oficial de la asociación, y la respuesta del público fue alentadora. Descubrí que mi mente fluía con naturalidad cuando escribía sobre experiencias humanas, sobre luchas diarias y triunfos anónimos. Algo en mi interior palpitaba con fuerza, dándome la certeza de que había hallado una forma de expresión que me conectaba con mi propósito. Recordé cuando era niño y llenaba cuadernos con historias inventadas, sin imaginar que algún día, en mi adultez, esa pasión podría tomar un rumbo solidario y transformador. La gente que leía los textos se sentía conmovida e interesada en conocer más sobre las realidades que describía. Poco a poco, aumentó la visibilidad de la organización, llegaron más donaciones y nuevas oportunidades. Varias personas se ofrecieron como voluntarias. Fue un periodo de efervescencia en el que sentí que mis palabras, tan cuestionadas por mí mismo en el pasado, adquirían un poder genuino para despertar conciencia y empatía. Con cada texto que publicaba, mi confianza crecía. El miedo que antes me paralizaba parecía disiparse al darme cuenta de que podía canalizar mi búsqueda interior para aportar algo concreto al mundo. Tal vez, sea el camino, pensaba. Sin embargo, la vida no deja de poner pruebas en el camino, y yo aún tenía que enfrentar un obstáculo importante para confirmar mi determinación de cambiar. Escena 14. La crisis económica personal. Llegó un momento en el que mis ahorros se agotaron casi por completo. La labor en la organización me nutría el alma, pero no cubría mis gastos. Empecé a sentir la presión del dinero y el temor de volver a la inestabilidad. Mi familia, al enterarse de mi situación, se preocupó y me sugirió que buscara algo más rentable.
Incluso llegaron algunas ofertas de empleo que, aunque no me entusiasmaban, prometían un salario más seguro. El dilema era claro: mantenerme en mi camino de exploración y servicio, confiando en que de alguna forma encontraría la manera de sostenerme, o regresar a una vida más convencional, asegurándome una estabilidad financiera pero renunciando a esa chispa de pasión que había despertado. Nunca antes me había sentido tan dividido. El peso de las cuentas por pagar y la incertidumbre de no saber de dónde obtendría mis próximos ingresos me quitaban el sueño. Empecé a cuestionarme otra vez: ¿es el momento de rendirme y aceptar la realidad financiera? ¿Acaso no es un acto de irresponsabilidad perseguir un sueño que no me da para vivir? Miraba a mi alrededor y veía a gente que trabajaba en oficios sencillos pero dignos, y a la vez sentía que ellos tenían una paz que a mí me costaba alcanzar. Quizás el secreto no está en el tipo de trabajo, sino en la actitud con que se asume, me decía. Fueron días de mucha incertidumbre. Volví a leer el diario de mi abuelo y recordaba su frase: la vida es corta. Haz lo que te llene el corazón. Me pregunté si estaría malinterpretando esas palabras. ¿Era el corazón una brújula fiable o me conducía a un fracaso estrepitoso? Al mismo tiempo, pensaba en los niños de la organización y en los mensajes que recibía de lectores conmovidos por mis crónicas. Sentía que había logrado algo de valor. ¿Valía la pena sacrificarlo en pos de la seguridad? Escena 15. El consejo de un viejo amigo. En medio de la crisis económica, apareció un viejo amigo de la universidad, Mateo, a quien no veía desde la graduación. Nos encontramos casualmente en una cafetería. Mateo se había convertido en un emprendedor exitoso. Dirigía su propia empresa y parecía tener el mundo a sus pies, viajaba constantemente, tenía una buena casa y un automóvil lujoso. Al principio, dudé en contarle mi situación, temiendo que no la comprendiera. Pero Mateo me sorprendió. Al escuchar mi historia, me dijo que él también había pasado por periodos de duda, y que, si bien disfrutaba de los frutos de su empresa, a veces sentía un vacío que no lograba llenar. Le intrigó mi narrativa, mi viaje, mis colaboraciones con la organización. Me confesó que, a pesar de su éxito aparente, extrañaba la libertad y la pasión que veía en mí. Hablamos largo rato. Le pregunté cómo lidiar con el miedo a no tener lo suficiente para vivir. Su respuesta fue directa: todos tenemos miedo a algo. Pero tú has encontrado un propósito que te mueve. Si renuncias ahora, vivirás con la duda de lo que pudo haber sido. Si perseveras, tendrás que aprender a ser creativo para sostenerte. En todo caso, busca un equilibrio en lugar de tirar todo por la borda. Aquel consejo resonó en mí como un eco de las palabras del maestro en el retiro. Quizás el temor a la inseguridad podía ser gestionado si enfocaba mi ingenio y determinación. Mateo me propuso ayudarme. Tenía contactos en medios digitales que quizás podrían interesarse en publicar mis crónicas y pagar por ellas. También me sugirió que diera charlas o talleres de escritura, aprovechando mi experiencia. Al principio me sentí abrumado, dudando de mis capacidades para enseñar. Pero su confianza en mí fue un aliciente. A veces otros ven en nosotros talentos que nosotros mismos no nos atrevemos a reconocer, me comentó antes de despedirnos. Escena 16. La decisión de emprender. Tras la charla con Mateo, volví a la pequeña habitación que rentaba y me puse a pensar en mi próxima jugada. La idea de ofrecer talleres de escritura me entusiasmaba y asustaba en partes iguales. ¿Quién asistiría? ¿Tendría yo la paciencia y el conocimiento para enseñar? Aunque no me consideraba experto, si había explorado la escritura desde varios ángulos, y contaba con la experiencia vital de mi viaje y mi labor social. Quizás era el momento de apostar por ello. Hice algunos anuncios en redes sociales locales, mencionando que daría un taller intensivo de escritura creativa para principiantes. Lo enfoqué en la idea de escribir desde la experiencia personal, compartiendo historias y reflexiones que ayudaran a sanarnos y a conocernos mejor. Para mi sorpresa, obtuve varias respuestas interesadas. Gente que había leído mis crónicas y también personas en busca de una vía de expresión. Cuando impartí mi primera sesión, sentí los nervios a flor de piel. Pero en cuanto nos sentamos en círculo y empecé a relatar mis motivaciones, vi cómo la atención de los participantes se encendía. Fue un espacio íntimo y respetuoso. Cada uno compartió sus temores al escribir, sus anhelos de contar la propia historia. Al final de la sesión, algunos me abrazaron agradeciendo la oportunidad de expresarse.
Sentí una alegría que no se compara con nada que hubiera experimentado en mis trabajos anteriores. Con los ingresos de estos talleres, más algunas colaboraciones esporádicas de redacción para blogs de viajes y desarrollo personal, logré mantenerme a flote económicamente. No era una fortuna, pero bastaba para cubrir mi renta, mi comida y algo de transporte. Por primera vez, vislumbré la posibilidad real de vivir acorde con mi propósito. Mi convicción creció y la certeza de querer seguir en ese camino se afianzó. Sentí que un capítulo nuevo de mi vida se estaba escribiendo con mis propias manos. Escena 17. El retorno a casa y las expectativas familiares. Después de un tiempo, me surgió la necesidad de visitar a mis padres. Habían pasado varios meses desde la muerte de mi abuelo y desde que emprendí mi viaje. Me preguntaba cómo reaccionarían al enterarse de las decisiones que había tomado. Con algo de temor, abordé el autobús de regreso a mi ciudad natal. Durante el trayecto, repasaba las conversaciones que imaginaba tener con mi familia. Al llegar, me recibieron con abrazos cálidos, aliviados de verme sano y salvo. Mi madre me preparó mi platillo favorito, y mi padre quiso saber todos los detalles del viaje. Fue un reencuentro emotivo, lleno de nostalgia. Sin embargo, cuando les conté que había encontrado una forma de sostenerme impartiendo talleres y escribiendo para organizaciones y blogs, noté en sus miradas cierta mezcla de orgullo y desconcierto. ¿Estás seguro de que con eso te alcanza para vivir?, preguntó mi padre. No lo entiendo muy bien, pero si tú estás feliz, nosotros te apoyamos, agregó mi madre. Sentí que, aunque les costaba asimilar mi nueva realidad, no querían oponerse. En su propio lenguaje, me estaban ofreciendo su bendición. Y eso significaba mucho, porque años antes habíamos tenido roces muy fuertes por mis decisiones. Aún así, percibí una ligera tensión en el ambiente. Mi padre no quería verme cometer lo que él consideraba un error. Mi madre seguía preocupada por mi estabilidad a largo plazo. Me esforcé por transmitirles que estaba en el camino correcto, que era la primera vez en mi vida que sentía coherencia entre mi ser y mis acciones. No era fácil para ellos. Habían crecido en tiempos distintos, con parámetros de éxito basados en la seguridad económica y la aprobación social. Esa noche, mientras descansaba en mi antigua habitación, me dejé invadir por un torrente de emociones. Me di cuenta de que, a pesar de las diferencias, mis padres me querían y deseaban lo mejor para mí. Comprendí que, en cierta forma, yo también debía tener paciencia y empatía con sus temores. Había recorrido un camino que ellos no comprendían, pero eso no significaba que no me amaran. Sentí una reconciliación silenciosa con mi pasado. Escena 18. El encuentro con mi antiguo yo. Durante mi estancia en casa, me crucé con algunos amigos de la adolescencia. Fue impactante notar lo mucho que había cambiado en comparación con ellos, que seguían una vida más convencional, trabajos estables, algunos casados con hijos, planes de adquirir una propiedad. No pude evitar preguntarme si acaso yo estaba rezagado o si, al contrario, había tomado una ruta más arriesgada pero más satisfactoria. Una tarde, uno de estos amigos me invitó a tomar un café. Al conversar, me di cuenta de que él experimentaba un hastío similar al que yo sentí en mi primer trabajo. Me confesó que envidiaba mi libertad para escoger mis pasos. ¿No has pensado en volver y buscar algo en el sector corporativo? Podrías ganar buen dinero. Ahora con tu experiencia, me dijo, casi suplicando que yo le reafirmara que era posible romper con la inercia. Lo miré con compasión y recordé mis días de incertidumbre. Le relaté cómo ese camino de seguridad me había asfixiado, cómo había llegado a la renuncia y a emprender un viaje que me había dado la mayor lección de mi vida. Observé en su rostro un anhelo de cambio, pero también un enorme miedo. En cierto modo, era como hablar con mi antiguo yo, ese que no se atrevía a dar el salto. Esa conversación me sirvió para entender el valor de lo que había logrado. Sí, muchas veces seguía experimentando inseguridad financiera y las expectativas familiares aún pesaban sobre mí, pero había ganado algo precioso, la capacidad de guiar mi vida según mis convicciones. Comprendí que cada persona tiene su propio proceso, y no puedo forzar a nadie a cambiar. Sin embargo, ser testigo de la insatisfacción ajena me hizo reafirmar mi convicción de que mi camino, con todo lo desafiante que era, merecía la pena. Escena 19. Los semilleros de inspiración. Decidí regresar a la ciudad donde me había establecido, pues tenía pendientes varios talleres de escritura y colaboraciones con la organización artística.
Me despedí de mis padres con el corazón más liviano, sintiendo que algo se había sanado en mi relación con ellos. No era la aprobación absoluta, pero al menos existía un respeto mutuo. Ya en mi lugar de residencia, el reencuentro con mis talleristas y con los chicos de la organización fue una bocanada de aire fresco. Muchos me contaron cómo habían seguido practicando la escritura, cómo descubrían en las palabras un refugio y una forma de conocerse. Me mostraban sus textos con orgullo, a veces con timidez, y yo me sentía un humilde testigo de su evolución. También volví a participar en las funciones teatrales y musicales de los jóvenes que la organización apoyaba. Cada función era un mosaico de talento e ilusión. Sus historias eran genuinas, reflejando problemáticas sociales, pero también la fuerza de la esperanza. De vez en cuando, publicaba crónicas sobre estas presentaciones, y mi audiencia en redes crecía poco a poco. Varias personas compartían mi contenido, comentaban sus impresiones, e incluso se animaban a donar o participar como voluntarios. Fue en esta etapa cuando comprendí plenamente que el cambio que yo tanto había anhelado no era solo mío. Al atreverme a dar ese paso y seguir mi pasión, se generaba un efecto mariposa que tocaba a otros, inspirándolos, aunque fuera brevemente, a cuestionar sus límites. Me di cuenta de que, al fin, estaba encarnando algo que iba más allá de mi búsqueda personal, formaba parte de un engranaje social y creativo que, con pequeñas acciones, podía generar transformaciones significativas. Escena 20, la propuesta de publicación. Una tarde, recibí un correo electrónico que me llenó de emoción. Una editorial independiente se había topado con mi blog y mis crónicas, y me proponía la idea de publicar un libro compilatorio. Querían que narrara mi experiencia personal de viaje, la labor con la organización y las reflexiones que había compartido en los talleres. Según ellos, mi historia podía inspirar a otras personas que se sintieran estancadas en sus vidas. Al principio, no lo creí. Me pareció un ofrecimiento demasiado bueno para ser cierto. Respondí pidiendo más detalles. En la videollamada que sostuve con el editor, entendí que su visión era sincera, buscaban publicaciones humanas, auténticas, que conectaran con los lectores en un plano emocional. Aunque no podía esperar una remuneración millonaria, la oportunidad de plasmar mi recorrido en un libro oficial me ilusionaba inmensamente. Llevé la noticia a Aurora y a los chicos de la organización. Todos se alegraron y me animaron a hacerlo. Me puse a trabajar en el manuscrito, retomando mis diarios de viaje, mis textos antiguos y las notas de mis talleres. Muchas veces me sentí inseguro, preguntándome si mi testimonio era lo suficientemente valioso. Pero cada vez que leía un nuevo mensaje de alguien a quien mis crónicas habían conmovido, se renovaba en mí la determinación de contar mi historia. Escena 21, la catarsis de escribir mi historia. Sumergirme en la elaboración de ese libro fue como revivir todo el trayecto interior que había recorrido. Volví a sentir la angustia de mis años de adolescencia, la rebeldía de la universidad, el hastío en mi primer trabajo y la conmoción de la muerte de mi abuelo. Recordé el viaje iniciático, el retiro espiritual y los rostros de todas las personas que me habían ofrecido una pieza de sabiduría en el camino. Cada pasaje que escribía me acercaba un poco más a la esencia del motivo que me impulsó a cambiar definitivamente. La escritura se tornó una experiencia transformadora. Si bien yo había cambiado a lo largo de los meses, plasmarlo por escrito me dio la oportunidad de asimilar por completo el aprendizaje. Cada página me revelaba facetas de mí mismo que no había comprendido en el momento en que sucedían. Me di cuenta de que la muerte de mi abuelo no solo me había sacudido por el dolor, sino que me había brindado la valentía necesaria para dar un paso que postergaba desde hacía tiempo. También descubrí que el verdadero motivo de mi cambio era la búsqueda de autenticidad. Entendí que, en el fondo, siempre había querido vivir una vida con sentido, conectada con mis pasiones y mis valores, libre de la presión de encajar en moldes ajenos. El camino no era perfecto ni estaba exento de obstáculos, pero cada tropiezo me había acercado a mi verdadera esencia, en lugar de alejarme. Escena 22, la presentación del libro. Meses después, la editorial programó la presentación de mi libro en un modesto pero acogedor espacio cultural. Me sentía nervioso, como si mi alma quedara desnuda frente a desconocidos que se disponían a leer mis confesiones. La asistencia no fue multitudinaria, pero al ver a varias caras amigas, los chicos de la organización, Aurora, algunos talleristas, incluso Mateo, me sentí agradecido por la comunidad que se había formado alrededor de mi historia. Durante la presentación, hablé de mi proceso de autodescubrimiento, de mis miedos y de las señales que me habían guiado.
Recordé la figura de mi abuelo y su consejo implícito de vivir con el corazón. Hubo momentos de risa y de lágrimas en el público. Algunas personas se acercaron al final para agradecerme por compartir algo tan íntimo y auténtico. Me vi reflejado en tus palabras, me dijeron varios. Fue una sensación indescriptible, comprobar que mi vivencia podía resonar en la de otros. Esa noche, regresé a mi habitación con el corazón lleno de gratitud. Pensé en la gran paradoja, había pasado años buscando un motivo para cambiar, y al final comprendí que el cambio estaba en la valentía de vivir conforme a mis principios. El detonante fue la muerte de mi abuelo, pero en realidad, todas las experiencias previas y posteriores aportaron su grano de arena. El resultado no fue un estado de euforia permanente ni de perfección, sino de aceptación de mi camino y de confianza en que, paso a paso, podía construir la vida que anhelaba. Escena 23. Conversación final con mis padres. Poco después de la presentación del libro, mis padres me visitaron. Traían un ejemplar, algo gastado, con varios marcadores en las páginas donde habían subrayado pasajes que los conmovieron o que habían provocado su reflexión. Fue emocionante ver que habían tomado el tiempo para leerlo y procesarlo. Nos sentamos a conversar sin prisas. Mi padre habló primero: hijo, he de reconocer que me tomó tiempo aceptar que tu camino fuera distinto al que imaginé. Pero al leer tus palabras, entendí muchas cosas. Me di cuenta de que quizá fui duro contigo porque no quería que sufrieras. Sin embargo, ahora veo que tu sufrimiento estaba en no poder ser tú mismo. Sentí un nudo en la garganta al escucharlo. Mi madre, con lágrimas en los ojos, añadió: estoy orgullosa de ti. No entiendo todo lo que haces, pero ver la luz en tus ojos me basta para saber que estás donde debes estar. Fue un instante de reconciliación profunda, no solo con ellos, sino con aquella versión de mí mismo que necesitaba la aprobación de sus padres. Les conté que los amaba y que agradecía todos sus esfuerzos, incluso los que en su momento me parecieron restrictivos, porque de alguna manera forjaron mi carácter. Sentí que, al fin, el amor en nuestra familia fluía sin condiciones, aceptando nuestras diferencias y celebrando lo que nos unía. Escena 24. Reflexión sobre el cambio constante. Con el tiempo, continué expandiendo mis talleres y escribiendo tanto en formato digital como en nuevos proyectos editoriales. La organización donde colaboraba también creció, y tuve la oportunidad de capacitar a otros voluntarios que se encargarían de dar seguimiento a los programas artísticos con los chicos. Así, me permití explorar nuevas fronteras, visitar otras regiones y nutrirme de más historias. Cada día comprendo mejor que el cambio no es un acontecimiento puntual que sucede una vez y queda sellado para siempre. El cambio es un proceso constante, una danza con la vida que exige flexibilidad, coraje y humildad. A veces, viejos temores regresan, o aparecen nuevos retos que me ponen a prueba. Pero la diferencia es que ahora encaro esos desafíos desde una perspectiva distinta, recordando que el verdadero motor de la transformación está en mi interior. He aprendido a valorar el silencio, la soledad y el encuentro con mi propia vulnerabilidad como partes esenciales de la vida. También he descubierto la importancia de compartir, de dejarme ayudar y de ayudar a otros. El motivo que me impulsó a cambiar definitivamente ha ido cobrando distintas formas a lo largo de este tiempo, a veces se presenta como un recuerdo de mi abuelo, otras como el amor que siento al enseñar, y en ciertos momentos como la fuerza que brota de los jóvenes que me comparten sus historias. Escena 25. La certeza de haber encontrado mi sendero. Hoy, miro hacia atrás y veo el camino recorrido con asombro. Nunca pensé que aquella sensación de inconformidad que me acompañó desde la infancia sería, en realidad, el preludio de una vida dedicada a la búsqueda de autenticidad y creatividad. Nunca imaginé que la muerte de mi abuelo sería la chispa que encendiera mi determinación. Ni que el encuentro con desconocidos, las pruebas económicas o las conversaciones con maestros espirituales me abrirían tanto el corazón. Si algo puedo afirmar con la perspectiva que tengo ahora es que las adversidades, por más oscuras que parezcan, albergan el potencial de despertar nuestra luz interior. Nadie está exento de dificultades, pero quien elige verlas como oportunidades de crecimiento halla, tarde o temprano, la fuerza para renacer. En mi caso, el motivo que me impulsó a cambiar definitivamente fue la comprensión de que no hay tiempo que perder en vidas prestadas. Vivir conforme a mi esencia es la única forma de honrar el regalo de la existencia. No significa que mi vida sea perfecta ni libre de problemas. Simplemente, he hecho las paces con el hecho de que la plenitud no está en un destino final, sino en cada paso que doy, en cada palabra que escribo,
en cada taller que imparto y en cada ser humano con el que conecto. Ahora sé que mi legado, más que en grandes fortunas o reconocimientos, se expresa en las historias compartidas y en la huella de empatía que pueda dejar en aquellos que se crucen en mi camino. Escena 26. Palabras para quienes dudan. Me gustaría dirigir unas palabras a quienes, al igual que yo, se sienten atrapados en un laberinto de dudas, miedos y expectativas ajenas. A veces se necesita un suceso doloroso para atreverse a cambiar. Otras, basta con una intuición persistente que nos dice que no estamos viviendo en coherencia con nosotros mismos. Sea cual sea tu caso, te invito a escuchar esa voz interior que clama por una vida más genuina. Explora tus talentos, conversa con gente diferente a tu círculo habitual, viaja, medita o escribe un diario, haz lo que sea necesario para encontrar aquello que te hace vibrar. El camino no es fácil, y habrá momentos en los que sientas que no tienes fuerzas para continuar. Te lo digo por experiencia, esos momentos son valiosos para replegarte, para replantearte, para recordar la razón por la que empezaste. Si tu propósito es sincero, tarde o temprano hallarás el modo de materializarlo de forma digna y sustentable. Tal vez no te harás rico en términos económicos, pero experimentarás la riqueza de saborear la libertad de ser quien eres. Recuerda también que no estás solo. Busca aliados, mentores, amigos que compartan o respeten tu visión. Rodéate de personas que te inspiren y te cuestionen de manera constructiva. Acepta la ayuda que te ofrezcan y ofrece la tuya cuando puedas. El cambio personal no es un acto aislado, resuena en los demás y crea lazos de colaboración que dan sentido a la existencia colectiva. Escena 27. Proyecciones hacia el futuro. Al día de hoy, continúo trabajando en proyectos de escritura, impartiendo talleres y buscando formas de unir el arte con la transformación social. Mi agenda está más llena que nunca, pero mi mente y mi corazón se sienten en paz con lo que hago. Poco a poco, he logrado establecer una base financiera más estable, combinando mis actividades creativas con consultorías puntuales en temas de comunicación y empatía organizacional. Ha sido un reto conciliar mi espíritu libre con la necesidad de estructurar mis ingresos, pero lo he ido logrando sin traicionar mi esencia. Sigo aprendiendo todos los días. A veces me planteo nuevos sueños, como estudiar alguna maestría en literatura comparada o fundar una organización propia que combine la escritura con el desarrollo comunitario. O tal vez volver a la universidad, pero esta vez en una disciplina que me apasione. Me emociona saber que el futuro no está grabado en piedra, que mi historia sigue en construcción y que cada lección consciente aporta un capítulo más a mi gran aventura personal. He entendido también que cambiar definitivamente no significa llegar a un estado inamovible. Más bien, se trata de comprometerse a vivir en un continuo proceso de reinvención, cultivando la capacidad de escuchar el llamado de la vida y de adaptarse a las nuevas circunstancias sin perder la autenticidad. Cuando miro atrás, me alegra no haber cedido a la tentación de conformarme con una vida que no sentía propia. Escena 28. El legado de la conciencia. A medida que han pasado los años, me he dado cuenta de que las semillas que planté en mi búsqueda se esparcen más lejos de lo que hubiera imaginado. Personas que conocí en mis talleres han abierto sus propias iniciativas culturales, chicos que se formaron en la organización artística hoy son jóvenes comprometidos con su comunidad, y algunos amigos que antes vivían en la inercia han encontrado el valor de replantearse sus caminos. No pretendo adjudicarme ningún mérito desmesurado. Sé que cada individuo halla su rumbo cuando está listo. Sin embargo, me conmueve ser testigo de cómo un acto de valentía puede detonar cambios en cadena. El motivo que me impulsó a cambiar definitivamente se convirtió, sin darme cuenta, en un faro para otros que también se sentían a la deriva. A veces, subestimo mi papel, pero luego la vida me recuerda que cada gesto cuenta. En ese sentido, considero que uno de los mayores aprendizajes es entender nuestra interconexión. No vivimos solos ni nuestras acciones se limitan a nosotros mismos. Cuando damos un salto al vacío con confianza, damos la pauta para que otros se atrevan a dar el suyo. Así, se va tejiendo una red invisible de esperanza, una ola de transformación que puede abarcar lugares insospechados. Escena 29. El encuentro final con el miedo. Me gusta pensar que el miedo y yo hemos aprendido a convivir. No niego que, en ocasiones, todavía escucho su voz cuestionándome, ¿y si esto no resulta, y si un día te quedas sin nada? Pero ya no me paraliza. Lo escucho como a un viejo compañero que, con sus advertencias, me invita a planificar mejor, a prepararme con más dedicación. Luego, lo invito a sentarse a mi lado mientras sigo mi camino,
Porque he decidido que mi vida no la dicta el miedo, sino la pasión y la conciencia. Aprendí que el miedo no es un enemigo a erradicar, sino un maestro que nos pone a prueba, que nos enseña a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Cada vez que enfrento un nuevo proyecto o una nueva decisión, reviso mis temores, reflexiono sobre lo que puedo hacer para mitigarlos y, finalmente, doy el paso confiando en la solidez de mis convicciones. Escena 30. Despedida y renacer continuo. Ahora, al compartir estas palabras, siento una satisfacción serena. He narrado este largo periplo con la intención de revelar que el cambio definitivo no es un instante puntual, sino un viaje continuo de descubrimiento. El motivo que me impulsó a cambiar definitivamente fue, ante todo, la búsqueda de mi verdad interior, catalizada por la pérdida de mi abuelo y la impermanencia de la vida. Pero sería incompleto atribuirlo solo a eso. Fue la suma de cada libro leído, cada conversación sincera, cada frustración soportada y cada sonrisa compartida. He renacido muchas veces en este trayecto, y estoy seguro de que seguiré renaciendo. Me despido con la esperanza de que quien escuche o lea mi historia encuentre un reflejo que le hable a su propia experiencia. Si algo deseo dejar como legado es el recordatorio de que siempre vale la pena escuchar el latido de nuestro espíritu, aventurarnos a lo desconocido y apostar por aquello que nos confiere plenitud, aunque el camino sea incierto. La vida sigue extendiéndose ante mí, llena de desafíos y oportunidades. Hoy, cada mañana despierto con la certeza de que, al mirar atrás, no me arrepiento de haber renunciado a una vida que no me llenaba. Conservo en mi memoria las lecciones aprendidas y la convicción de que el verdadero éxito reside en la coherencia de vivir con el corazón encendido. Y así concluye este relato, no como un final, sino como un nuevo comienzo que se renueva día a día, en el cual mi razón de cambiar se convierte en el motor que me impulsa a seguir creciendo, a seguir amando, a seguir siendo fiel a mí mismo.